La puerta se azotó con un estruendo que hizo temblar los muros de la casa. Javier miró a su alrededor, los ojos verdes llenos de miedo, mientras escuchaba los pasos apresurados de los soldados en el patio. «No podemos esperar más», murmuró Lucía, apretando su mano. La tensión cortaba el aire como un cuchillo, y cada sombra parecía un enemigo. La traición se sentía en cada rincón, y Javier comprendió que el tiempo para la duda había terminado. Los años de opresión habían preparado a su corazón para este momento, pero nada podía prepararlo para la crudeza de la libertad arrancada a la fuerza. El pueblo entero parecía contener la respiración, y la primera chispa de rebelión se encendía entre sus habitantes, indeciso y feroz. Javier y Lucía cruzaron el patio con cautela, los cuerpos tensos, como si cada sombra pudiera delatarlos. Los aldeanos se movían sigilosamente, susurros llenando el aire. Cada paso resonaba en la mente de Javier, recordándole los años de opresión y miedo que habían forjado su determinación. Lucía murmuró: «Debemos mantenernos juntos», y él asintió. La chispa de libertad ardía con fuerza, temblando, pero lista para encenderse en llamas. No era solo una lucha por ellos, era la lucha de todo el pueblo, de generaciones que habían soñado con respirar sin cadenas. Sus corazones latían al unísono, conscientes de que el primer acto de rebelión estaba a punto de estallar, un golpe que cambiaría sus vidas para siempre. El sonido de botas acercándose aceleró sus pasos. Javier se agachó junto a un muro de piedra, observando a los soldados pasar, respiración contenida, corazón latiendo con fuerza. Lucía presionó su mano, sus ojos buscando comprensión en los de él. «Cada segundo cuenta», susurró, y él asintió. La opresión había enseñado paciencia, pero ahora la necesidad de actuar superaba cualquier precaución. Una ventana rota dejaba entrar luz que iluminaba motas de polvo danzantes, y Javier comprendió que el tiempo para esconderse se acababa. La historia de su pueblo estaba a punto de escribirse con cada movimiento, cada decisión tomada en silencio. Al llegar al callejón, Javier vio a un aldeano que sostenía un saco de provisiones. Sus ojos se encontraron, un silencioso pacto de resistencia. Lucía señaló hacia la plaza central, donde el bullicio de la opresión era más intenso. «Allí debemos ir», dijo Javier firme. Cada sombra parecía viva, cada sonido amplificado. La adrenalina recorría sus venas, el miedo seguía presente, pero ya no los detenía. Cada paso era un acto de valentía, y mientras cruzaban el umbral del callejón, sabían que la libertad requeriría todo lo que tenían, incluso si debían enfrentarse a la muerte misma. La plaza central se presentó ante ellos, llena de soldados y miradas expectantes. Javier respiró hondo, sintiendo la tensión en cada rostro, la opresión en el aire. Lucía apretó su brazo, compartiendo la fuerza silenciosa de su presencia. «Ahora o nunca», murmuró él, avanzando hacia el centro, mientras los aldeanos, escondidos tras columnas y esquinas, comenzaban a unirse a ellos, un murmullo que crecía en determinación. El primer acto de rebelión estaba en marcha. Cada paso, cada suspiro, era un desafío a la tiranía. La libertad no era un regalo, sino una batalla que apenas comenzaba, y Javier estaba decidido a liderarla. Javier y Lucía encontraron refugio en una pequeña casa abandonada al borde del pueblo. Sus cuerpos temblaban por la adrenalina y el frío, pero sus ojos reflejaban una determinación creciente. «No podemos retroceder», dijo Javier, mientras observaba a través de la ventana rota. Lucía asintió, su mirada llena de un fuego silencioso, comprendiendo que cada segundo contaba. Las paredes resquebrajadas parecían susurrar historias de resistencia pasada. Mientras ajustaban su respiración y recogían provisiones, la conexión entre ellos se fortalecía. No solo sobrevivirían, sino que lo harían juntos. La chispa de libertad no solo ardía en sus corazones, sino también en el alma del pueblo. Desde la ventana, Javier observaba a los soldados patrullar la plaza, sus botas golpeando el suelo con fuerza que retumbaba en su pecho.
Lucía le pasó un pañuelo para limpiar el sudor de su frente, y él respiró profundo. Cada movimiento de los opresores era un recordatorio de los años de miedo y sumisión, y cada susurro entre aldeanos era un mensaje secreto de esperanza. «Debemos mantener la calma y esperar el momento», murmuró Lucía. Javier asintió, sintiendo que la paciencia se convertía en un arma. Por primera vez, comprendió que la resistencia no era solo valentía física, sino también fuerza emocional y unión silenciosa. Un niño del pueblo apareció en la puerta, con un mensaje escondido en su manga. Javier lo tomó con cuidado, leyendo las palabras que hablaban de una reunión secreta en la iglesia del pueblo. Lucía le dio una mirada alentadora y él comprendió que cada aldeano tenía un papel que jugar. La valentía no residía solo en enfrentar a los soldados, sino en la confianza que depositaban en ellos. Javier sintió un nudo en la garganta. Años de opresión no podían borrar la fuerza que ahora se gestaba en cada habitante. Cada mensaje secreto era un hilo que tejía la red de libertad que pronto estallaría en acción. Mientras revisaban los documentos antiguos, Javier y Lucía descubrieron mapas y notas de antiguas revueltas del pueblo. La historia del sufrimiento y la resiliencia de sus antepasados llenó el cuarto de energía silenciosa. «Nunca olvidaron su lucha», dijo Javier con voz firme. Lucía tocó un mapa con cuidado, sus dedos recorriendo caminos y nombres que hablaban de sacrificio y esperanza. En ese momento, comprendieron que su lucha actual no era aislada, era parte de una tradición de valentía. La chispa de libertad era heredada y al mismo tiempo su responsabilidad contó. Cada hoja que tocaban parecía vibrar con historias de resistencia, recordándoles que la libertad era posible si se unían. Cuando el sol comenzó a descender, Javier y Lucía salieron al exterior para observar el pueblo desde lo alto de una colina cercana. La brisa movía su cabello, y la luz dorada iluminaba los tejados y las plazas. Lucía respiró hondo y dijo: «El pueblo está listo para despertar». Javier miró a su alrededor, viendo aldeanos ocultos en sombras, listos para actuar. Cada mirada compartida, cada gesto silencioso, fortalecía su resolución. Comprendieron que la verdadera independencia no vendría de la fuerza de unos pocos, sino de la unión silenciosa de todos, de cada acto de coraje oculto que pronto se revelaría en rebelión abierta. La libertad estaba cerca, latiendo en cada corazón. Javier y Lucía caminaron sigilosamente entre las casas del pueblo, evitando los patrullajes de los soldados. Cada sombra parecía acecharlos, cada crujido de madera los hacía detenerse. «No podemos fallar ahora», murmuró Javier, mientras observaba los techos y ventanas con atención. Lucía sostuvo su brazo con firmeza, compartiendo la fuerza silenciosa de su determinación. El miedo era constante, pero la necesidad de acción superaba cualquier temor. Cada paso era un desafío al control de los opresores, y cada respiración, un acto de valentía. La rebelión estaba gestándose, y cada habitante se convertía en un hilo en la red de resistencia que pronto se extendería por todo el pueblo. Desde la torre de la iglesia, Javier pudo observar a un grupo de aldeanos reunidos en secreto. Susurraban planes y compartían herramientas escondidas, mientras los soldados patrullaban cerca. Punto. Lucía se inclinó hacia él y dijo: «La oportunidad está frente a nosotros». Cada mirada de los aldeanos reflejaba miedo y determinación, y Javier comprendió que no era solo su lucha, era la de todos. La tensión crecía, cada movimiento debía calcularse con cuidado. La opresión había endurecido sus cuerpos y mentes, y ahora cada segundo contaba. La chispa de libertad brillaba más fuerte, y la decisión de actuar se volvía inevitable. Un anciano del pueblo se acercó a Javier, entregándole un pequeño pergamino con instrucciones detalladas. «Esto nos guiará», dijo con voz temblorosa pero firme. Lucía asintió, sabiendo que cada paso debía ser preciso. El miedo era real, pero también lo era la fuerza que surgía de la unión del pueblo. Cada mirada, cada gesto silencioso, fortalecía la resolución de Javier. La estrategia de la rebelión se estaba formando,
y la sensación de control compartido reemplazaba gradualmente la desesperación. Comprendieron que la libertad requeriría sacrificio, pero que la esperanza era más poderosa que cualquier amenaza. Mientras preparaban las herramientas y armas improvisadas, un ruido súbito los hizo congelarse. Soldados patrullaban más cerca de lo esperado, y cada sombra parecía una amenaza. Javier sostuvo la mirada de Lucía y dijo: «No podemos retroceder». Sus manos temblaban ligeramente, pero la determinación era más fuerte. Cada segundo era un recordatorio de los riesgos, cada decisión cargada de consecuencias. La adrenalina recorría sus venas, y la tensión se convertía en un impulso silencioso. Sabían que el momento de actuar se acercaba, y que la valentía del pueblo sería puesta a prueba de forma inminente. Cuando la luna se alzó sobre el pueblo, Javier y Lucía lideraron a los aldeanos hacia la plaza central, cada paso cuidadosamente sincronizado. Los soldados estaban alertas, pero la valentía de los habitantes era palpable. Lucía susurró: «Es ahora o nunca», y Javier asintió, sintiendo la fuerza colectiva de su gente. La rebelión comenzaba a desplegarse, silenciosa pero imparable, y la opresión enfrentaba su primer desafío real. Cada gesto de los aldeanos reflejaba miedo, coraje y esperanza simultáneamente, y Javier comprendió que la libertad no sería fácil, pero el momento de cambio había llegado. El pueblo estaba despierto, y su determinación era feroz. Javier y Lucía llegaron a la iglesia en ruinas, donde los aldeanos se habían reunido en secreto. Allí descubrieron que uno de los supuestos aliados, Mateo, había traicionado sus planes y se encontraba informando a los soldados. La traición golpeó a Javier como un látigo, pero también encendió un fuego nuevo en su interior. «No podemos confiar en todos», murmuró, apretando los puños. Lucía lo miró con determinación, y juntos entendieron que la lucha debía volverse más cuidadosa, más estratégica. Cada paso ahora era vital, y la astucia se convirtió en su mejor arma frente a la traición. La rebelión debía continuar, pero la vigilancia era ahora absoluta. Mientras planeaban su siguiente movimiento, Javier encontró un antiguo almacén con provisiones olvidadas. Lucía ayudaba a cargar sacos de grano y herramientas. La oportunidad inesperada fortaleció su moral. La rebelión podía sostenerse. «Cada recurso cuenta», dijo Javier, mientras revisaba mapas antiguos. Comprendieron que la traición los había obligado a pensar más rápido y a adaptarse, pero también que la libertad estaba más cerca de lo que pensaban. La tensión se mezclaba con la esperanza, y cada acción tenía un propósito claro, tejiendo la estrategia que pronto pondría en jaque a los soldados. Javier y Lucía se reunieron con los aldeanos en un callejón seguro. Cada mirada compartida era un mensaje silencioso. La rebelión debía continuar, pero con más cuidado. Una estrategia más inteligente emergía, basada en las fortalezas de cada uno y la información recién descubierta. «No podemos permitirnos errores», dijo Lucía, sus ojos brillando con determinación. Javier asintió, consciente de que la traición había cambiado las reglas del juego. Cada gesto era calculado, cada movimiento planeado. La libertad requería precisión, y el pueblo estaba aprendiendo a moverse como un solo cuerpo, decidido a desafiar la opresión. La noche trajo consigo la acción. Javier lideró a un grupo de aldeanos hacia la torre del campanario. La traición había revelado la necesidad de movimientos silenciosos y precisos. Lucía mantenía la calma, guiando a los más jóvenes. Cada escalera crujía bajo sus pies, cada sombra podía delatarlos, pero la determinación superaba el miedo. Javier recordó las historias de los ancestros, de rebeliones pasadas, y sintió que la historia del pueblo se repetía con un eco de fuerza renovada. La estrategia funcionó. La torre fue asegurada, y el primer golpe decisivo de la rebelión se había logrado con éxito. Al alcanzar la cima, Javier miró el pueblo iluminado por la luna. Cada luz en las ventanas representaba un corazón dispuesto a resistir. Cada sombra, una decisión de no rendirse. Lucía se inclinó junto a él, respirando hondo, y dijo: «Hemos dado el primer paso, y nadie nos detendrá ahora». El giro inesperado de la traición se convirtió en fuerza estratégica. La rebelión estaba viva y más inteligente que nunca.
La chispa de libertad se expandía, y Javier comprendió que su pueblo estaba listo para desafiar la opresión con astucia y valentía. El cambio estaba en marcha, y la victoria dependía de la unidad y la determinación de todos. Javier reunió a los aldeanos en la plaza central. La tensión era palpable, y cada respiración parecía un desafío a la opresión. Lucía ajustó su pañuelo y susurró: «Todo depende de nosotros ahora». Las miradas se cruzaban, reflejando miedo y determinación. Cada paso hacia el centro era un acto de coraje, cada gesto un mensaje silencioso. No se rendirían. Los soldados se acercaban, sus botas resonando en las piedras del suelo, pero la valentía del pueblo crecía con cada segundo. Javier levantó la voz: «Es nuestra libertad o nada». Y el eco se mezcló con los corazones de quienes habían esperado generaciones enteras por este momento. La batalla por la independencia comenzaba en ese instante. El primer choque fue brutal. Gritos, madera contra madera, y el olor de polvo y sudor llenando el aire. Javier esquivó un golpe y contraatacó, mientras Lucía protegía a los más jóvenes. La adrenalina los mantenía en alerta, cada movimiento medido, cada respiración calculada. Los aldeanos luchaban con valor y estrategia, transformando la plaza en un campo de resistencia. Javier sintió la fuerza del pueblo latiendo en cada gesto, y comprendió que el miedo ya no los dominaba. Cada segundo contaba, y la historia de su libertad se estaba escribiendo con cada choque de brazos y coraje compartido. En medio del caos, Javier vio a Mateo, el traidor, intentando huir hacia los soldados. La rabia lo impulsó a perseguirlo, mientras Lucía mantenía el frente seguro. «No puedes traicionar al pueblo así», gritó Javier, alcanzándolo. La confrontación fue intensa. Mateo cayó derrotado, y su traición quedó expuesta. Los aldeanos, testigos de la resolución, sintieron un renovado vigor. La lucha por la libertad ya no era solo física. Era la prueba de confianza y lealtad que definiría la victoria. Cada gesto de valor se sumaba a la fuerza colectiva, y Javier comprendió que la independencia era posible, aunque no sin dolor ni sacrificio. La batalla alcanzó su punto máximo. Soldados y aldeanos se enfrentaban en cada callejón, en cada esquina, mientras Javier lideraba con determinación y estrategia. Lucía gritaba instrucciones, protegiendo a los vulnerables. El pueblo entero parecía un solo organismo, moviéndose con sincronía y coraje. Javier sintió el miedo transformarse en fuerza pura, y la adrenalina se mezclaba con un profundo orgullo. Cada victoria pequeña era un paso hacia la independencia, y cada sacrificio reforzaba la resolución del grupo. La libertad estaba al alcance, pero solo aquellos con valentía y unidad lograrían sostenerla. Cuando la luna iluminó la plaza, el último soldado cayó, y un silencio solemne llenó el aire. Javier respiró profundamente, observando a su pueblo reunido, agotado pero victorioso. Lucía lo abrazó, compartiendo un momento de alivio y orgullo. La independencia había nacido entre el sudor, la sangre y la valentía compartida. Cada mirada reflejaba triunfo y cicatrices, cada corazón resonaba con la fuerza de generaciones. Javier comprendió que la libertad era costosa, pero ahora real. La historia de su pueblo se escribía con coraje, y cada habitante había participado en el renacimiento de su dignidad. El clímax había terminado, dejando cicatrices y orgullo en partes iguales. El sol comenzaba a asomar sobre el horizonte, mientras Javier recorría las calles del pueblo, observando los daños y la huella de la batalla. Lucía caminaba a su lado, ayudando a los heridos y recogiendo lo que podía salvarse. Cada mirada que cruzaban reflejaba alivio y cansancio, pero también orgullo. El silencio del amanecer era distinto, ya no había miedo, solo la certeza de que la libertad se había ganado con esfuerzo. Los aldeanos compartían gestos de solidaridad, comprendiendo que el sacrificio había valido la pena. Javier respiró profundo, sintiendo la fuerza que ahora fluía en cada rincón del pueblo y en cada corazón que había decidido resistir. Mientras limpiaban la plaza central, Javier recordó los momentos de miedo y coraje compartidos. Lucía colocaba flores sobre los escombros, señalando respeto por quienes habían luchado. Cada paso parecía honrar la memoria del pueblo,
y la resiliencia se manifestaba en sonrisas cansadas y manos entrelazadas. La libertad, aunque reciente, ya comenzaba a definir nuevas formas de vida y colaboración. Javier comprendió que la independencia no era solo un acto físico, sino una transformación colectiva donde cada aldeano se convertía en custodio de la dignidad recuperada. Al llegar al río que cruzaba el pueblo, Javier y Lucía vieron a los niños jugar nuevamente entre piedras y agua. Los sonidos de risas reemplazaban los ecos de la batalla, y la vida parecía renacer en cada rincón. Los adultos intercambiaban palabras de alivio y planes para reconstruir lo perdido, mostrando que la libertad traía responsabilidad y unión. Javier sintió un profundo orgullo. La resiliencia del pueblo no solo había sobrevivido, sino que comenzaba a florecer en nuevas formas. Cada mirada a Lucía reflejaba gratitud y esperanza, la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío futuro. Al atardecer, Javier y Lucía subieron a la colina que dominaba el pueblo. Desde allí, contemplaron la reconstrucción en marcha. Humo de chimeneas, risas y el movimiento constante de quienes retomaban su vida. Lucía posó su mano sobre el hombro de Javier y susurró: «Hemos logrado más de lo que imaginábamos». Él asintió, consciente de que la libertad tenía un precio, pero que cada sacrificio había sembrado la esperanza. La colina parecía un mirador de victoria, donde la calma reemplazaba la tensión, y la belleza del esfuerzo colectivo se reflejaba en cada casa reparada y cada gesto de apoyo entre vecinos. Cuando la luna llenó el cielo, Javier y Lucía regresaron a la plaza central, ahora tranquila y llena de vida renovada. Los aldeanos compartían historias, risas y recuerdos de quienes habían luchado. Cada gesto transmitía la fortaleza recuperada y la dignidad ganada con esfuerzo. Javier se inclinó y tomó la mano de Lucía, sintiendo que la independencia no era solo una victoria política, sino una transformación personal y colectiva. La paz, aunque frágil, estaba consolidada, y la libertad, con todas sus cicatrices, brillaba más fuerte que nunca. El pueblo respiraba nuevamente, consciente de que el futuro era suyo. Javier y Lucía subieron al mirador más alto del pueblo, donde la brisa nocturna movía suavemente sus cabellos. Desde allí podían contemplar cada calle, cada hogar iluminado por la calma que seguía a la tormenta. Lucía susurró: «Hemos sobrevivido y hemos vencido». Javier asintió, sintiendo en su pecho la fuerza de generaciones que habían soñado con este momento. Cada luz en el pueblo parecía celebrar la libertad recién ganada, y cada sombra recordaba los sacrificios que hicieron posible ese triunfo. La noche los envolvía, silenciosa, y sin palabras comprendieron que su pueblo había renacido con dignidad y esperanza. Desde el mirador observaron a los aldeanos reuniéndose en la plaza, compartiendo historias y risas después de días de tensión y miedo. Cada gesto transmitía orgullo y unidad. Javier notó cómo los ojos de Lucía brillaban con satisfacción, reflejando la fuerza de quienes habían resistido juntos. «Nunca olvidaremos», dijo ella, y Javier sintió que esa promesa se grababa en cada corazón del pueblo. La libertad era tangible, no solo como ausencia de opresión, sino como una energía que transformaba cada acción cotidiana en un acto de autonomía y coraje compartido. Javier se acercó a la antigua torre del campanario y golpeó suavemente la madera. Su eco recorrió las calles silenciosas, recordando al pueblo que la resistencia había sobrevivido. Lucía se unió a él, y juntos respiraron la noche como un símbolo de victoria y responsabilidad. La libertad, comprendieron, no era solo un logro, sino un compromiso de mantenerla viva cada día. Cada aldeano que los miraba desde abajo sabía que habían participado en algo más grande que ellos mismos, algo que redefiniría la historia del pueblo para siempre. La brisa nocturna llevó consigo un susurro de esperanza. Javier y Lucía recorrieron las calles tranquilas, observando cómo los aldeanos retomaban su vida con confianza. Cada sonrisa, cada gesto de colaboración, era un testimonio del precio pagado y del valor recuperado. Lucía tomó la mano de Javier y dijo: «Esto es solo el comienzo». Él asintió, comprendiendo que la libertad no terminaba con la victoria, sino que requería cuidado, unidad y resiliencia. El pueblo,
aunque marcado por cicatrices, brillaba con una fuerza renovada que ningún opresor podría destruir. Al llegar a la plaza central, Javier se detuvo y miró a Lucía con una sonrisa serena. «El pueblo está libre», dijo en voz baja. Lucía respondió con un asentimiento y ambos levantaron la vista hacia la luna brillante. En ese instante, comprendieron que la libertad no era un destino, sino un viaje compartido, un vínculo que fortalecía a cada aldeano y a cada gesto de solidaridad. El golpe final no fue un acto de violencia, sino una afirmación de vida, dignidad y esperanza. La historia del pueblo quedaba escrita en la memoria de todos, indeleble y brillante. Para siempre, Pantarant.